Mi nombre es Diana Ibarra, soy psicoterapeuta, sexóloga y facilitadora de yoga sensible al trauma. Y es mi mayor deseo contribuir a que las personas, en especial las mujeres, podamos vivir desde el placer, libres de culpas, el autocuidado, el autorreconocimiento y el amor propio, para que podamos pasar de la niebla mental al bienestar mental. Hola, muy bienvenidas y bienvenidos al episodio de hoy. Para este tema tengo una invitada muy especial. Ella es Lorena Gay y vamos a hablar de la humanidad de las terapeutas como recurso en el proceso terapéutico. Así que si tú estás en terapia o alguna vez has considerado iniciar un proceso, tal vez este tema te interese. Y con esto doy la bienvenida a Lorena. Por favor, primero, muchas gracias por estar aquí. Y segundo, para quienes no tienen el gusto de conocerte, si puedes contar un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria y que puedan tener oportunidad de conocer un poquito de ti. Bueno, muchas gracias Diana y por supuesto a toda a toda tu audiencia, a toda la gente que también que nos acompañe a través de este hermoso programa que presentás y para mí es un honor acompañar y que, bueno, poder ser de un poco de nutrición, ¿no? Yo soy Lorena Gui, hablábamos del apellido, no decir, ¿no? Bueno, es cortito pero es medio raro, es Gui. Y soy de Argentina, soy terapeuta sistémica, integrativa. Bueno, he hecho un camino de recorrido que nos ha llevado a encontrarnos con Diana también, ¿no? En esta especialización de terapia de reprocesamiento de trauma que tanto me apasiona. Y hace ya más de 20 años que estoy en camino de formación, haciendo, bueno, todo lo que tiene que ver con integrar al ser humano. Así que el tema de hoy me gustó mucho también. Creo que más allá de las formaciones profesionales, eh, somos seres humanos con muchas áreas, ¿no? Con muchas aristas. Eso me ha llevado a formarme en coaching, en mentoring, en psicología social, bioenergética, mindfulness y todas las terapias enfocadas a la ansiedad, el estrés, duelos y por supuesto el trauma, que es como, es lo que me apasiona. Así que un poquito de eso es el camino recorrido. Así es, Lorena. Y yo, bueno, que he tenido el gusto de conocerte estos casi dos últimos años, ¿no? En esta formación en la que hemos podido coincidir y que aquí tuve el gusto de conocerte. Y bueno, hemos además coincidido en los grupos como de prácticas, ¿no? Que tenemos después Ujú. de clases. Así que eso me ha dado la oportunidad de conocerte un poquito más de cerca, a diferencia de otras compañeras con las que no interactuamos tanto. Y siempre he tenido esta sensación contigo de que el tema que justo hoy vamos a abordar, ¿no? Que es la humanidad de las terapeutas y cómo esto puede ser un recurso terapéutico, que eso es algo que ya está muy presente en ti, es algo que yo siempre, como que tú emanas eso para mí, o sea, te lo digo como compañera y como colega y que es algo que admiro mucho de ti. Entonces, por eso dije, bueno, creo que este tema que hace tiempo quería tocarlo, pensé que eras la persona idónea para hacerlo, así que gracias por estar acá. Ay, qué bonito. Bueno, gracias, sí, por considerar eso. Así lo creo, así lo creo. Sí, gracias. Y bueno, ¿qué te parece que comenzamos por decir en nuestras propias palabras qué le diríamos a la gente que no está familiarizada con este mundo? ¿Cómo le explicarías qué es la terapia psicológica? Ujú, ujú. Bueno, para mí, si tengo que contarles, ¿no? Y en esto también ya empezamos a meternos en el tema de lleno, porque digo, si le tengo que contar a otro y si me lo tengo que contar yo, desde esta experiencia de haber transitado y de estar transitando siempre espacios de terapia, de supervisión, donde uno se está mirando permanentemente. ¿Qué es el espacio de terapia? Para mí es un regalo y es la posibilidad de redescubrirnos. Cuando iniciamos un espacio de terapia psicológica, yo digo hay que ser muy valiente porque no nos vamos al parque de diversiones, claramente, pero sí es verdad que
del otro lado de los momentos que duelen, de las situaciones incómodas, de algunas lágrimas, del otro lado está lo que estamos buscando, la verdadera libertad, está la plenitud, está ese cuando soltamos así que decís, eso se está del otro lado a medida que transitamos una terapia. Entonces, una terapia para mí es el espacio, la oportunidad de redescubrirnos. De hecho, siempre les digo a otras personas, ¿no? Nadie debería irse de este mundo sin haber experimentado lo que es estar en una terapia psicológica, en un acompañamiento porque alivia mucho la carga, ¿no? Esto de tengo que poder solo, ¿no? Pero quizás hago un par, y tampoco el mito de la terapia eterna, de estar no sé cuánto, ¿no? Sino que son las dos cosas por las que la gente dice, no, ahí mejor no entro. O es muy rápido o es muy lento. Entonces, saber que nos ayuda a descubrir nuestros propios recursos. Entonces, claro, uno va diciendo, ahora puedo esto. Y digo, una terapia realmente hecha ¿no? Con compromiso, realizada con compromiso, con formación y sobre todo con humanidad, que es el tema que traes hoy. Sí, tal cual. Y yo me gustaría agregar, además de lo que tú nombras, que me encanta cómo lo explicas, diría que ahora lo diría, tal vez hace unos años lo hubiera explicado distinto, ¿no? Pero creo que ahora yo diría que la terapia psicológica es un proceso donde se encuentran dos almas, ¿no? Es un proceso Mm, donde se encuentran justo dos personas donde una acompaña a la otra a todo eso que has dicho, ¿no? A encontrar sus propios recursos, a sanar heridas, a mirar aquello que no es fácil de mirar y que, como bien decía, se requiere mucha valentía, mucho coraje, ¿no? Para mm, poder atravesarlo y que esa valentía y ese coraje es de los dos lados, ¿no? De quien está en la búsqueda de ese acompañamiento, como de quien te acompaña. mm, Entonces, es lo que, bueno, a mí me gustaría como agregar eso, ¿no? Sobre cómo mm, también miro yo ahora lo que es la terapia psicológica, que es muy distinto a otro tipo de acompañamientos que pueden ser nutritivos o incluso terapéuticos, pero no necesariamente es terapia o psicoterapia, como también la podríamos llamar, que implica pues este trabajo, digamos, que nos lleva a las profundidades para ujú, emerger a esto que tú has dicho, ¿no? A la libertad de ser quien soy, a vivir como con nuevos y mejores recursos o fortalecidos, ¿no? mm. Y por ahí, a lo mejor también si quieres agregar algo. No, no, esto que estoy diciendo me encanta, ¿no? Porque creo que claramente y tiene que ver con el tema de en la terapia, una de las cosas que es fundamental y que sostiene es el vínculo terapéutico. Y ese vínculo tiene que ver con ese encuentro de almas que tan lindo lo expresaste. Porque, a ver, los terapeutas no somos de madera, nos pasan cosas, pero sí es verdad que la formación, el compromiso, eso, por eso siempre digo que el compromiso que tenemos nosotros, en este caso puedo asegurar que es nosotras, porque nos conocemos y sé, digamos, también de tu camino de formación, ¿no? Permanente, del mío. Entonces digo, esa búsqueda también es para volcarla en el espacio terapéutico. A veces el consultante no sabe todos los caminos que andamos y no tiene, digamos, por qué saberlos, pero digo, eso sí habla del compromiso que se tiene en ese espacio donde me voy a encontrar con otro, pero tengo que tener herramientas para encontrarme y no puedo venir a volcar simplemente todo lo mío. Entonces, para eso también tengo que estar retrabajado. Por eso es tan peligroso un terapeuta que no se trabaja, porque hay un campo de transferencia que es muy, digamos, muy fuerte lo que se da ahí y de contratransferencia, ¿no? Bueno, eso Sí, me resonaba. sí, totalmente de acuerdo contigo. Y por ahí a lo mejor también podríamos ir explicando justo, ¿no? Por un lado, cuál es el rol de las terapeutas. En ese caso voy a hablar en femenino. Sabemos que también hay hombres terapeutas,
pero hablaré en femenino siendo que somos dos interlocutoras Ujú. que estamos en esta charla. Y entonces, ¿cómo explicaríamos cuál es nuestro rol como terapeutas en el proceso de terapia de otra persona? Mm. Yo me defino como un acompañante, en algunos momentos una guía, ¿no? Pero mm, nunca la que está detrás empujando o haciendo fuerza, ¿no? Creo que si es como lo veo en los procesos con mis consultantes, con mis clientes. No soy muy asidua a llamarles pacientes a quienes están en terapia conmigo porque considero que hay un papel muy activo y creo en ese papel activo, ¿no? Entonces creo que también es una oportunidad, ¿no? Cuando uno los puede llamar, bueno, son clientes, consultantes, ¿no? Donde tienen un rol más activo. Y como este rol es activo de parte del otro lado, también como terapeutas, es decir, hay momentos en los que es verdad que guiamos, porque para eso estamos, tenemos el camino de alguna manera. Quizás tenemos ese mapa que el otro lo tiene, pero no lo puede ver, entonces los acompañamos ahí, iluminamos las zonas. No es lo mismo entrar a una habitación oscura solos que Ujú, entrar con compañía. Eso es lo que somos en el proceso de terapia, la compañía que entra, la compañía que resguarda de alguna manera, que dice acá estamos, ¿no? Que sostiene, pero nunca va a ser quien empuje o haga las cosas que la persona decida no hacer o que no pueda en determinado momento. Eso me parece que es una de las claves del vínculo terapéutico también, ¿no? O sea, el terapeuta acompaña, guía, sostiene, de alguna forma. Nunca va a estar como detrás empujando a que algo suceda cuando quizás todavía no es el momento, ¿no? ujú. Sí, 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 me estoy totalmente de acuerdo. Y creo que a veces una forma de también comprender qué es o cuál es el rol de una terapeuta a veces ayuda a entender qué no es, ¿verdad? Ujú, Porque a mí me llegan, y seguramente, o probablemente a ti también, personas que llegan con esta idea o incluso solicitud expresa de dime qué hacer, ¿no? O sea, dime ujú, qué tengo que hacer, o dime si esto está bien o esto está mal, como con una expectativa de que les digan como, me siento así un poco como como la mamá que te dice, haz la tarea así o hazlo así o hazla a tal hora, ¿no? Y no, explicar que, creo que es importante también para mí, por lo menos, explicar que el rol de una terapeuta en un acompañamiento psicológico, nunca, nunca es el de decirle a la otra persona qué hacer o qué no hacer. Podemos mirar con la persona qué puede ganar o qué le puede significar, ¿no? Como ujú, pros y contras, ciertas posibles elecciones, pero para que la persona pueda elegir libremente y desde una conciencia muy clara, pues a qué quiere proceder. Porque el decirle a la otra persona es, por un lado, pasar por encima de ella, decidir por ella y no reconocer ni su autonomía ni sus recursos, ¿no? Y es todo lo opuesto al proceso terapéutico. Entonces, creo que también agregaría eso, ¿no? Que es acompañar, que en algunos momentos es guiar, que en otros momentos, como lo has explicado muy bien, es como iluminar, ¿no? Ciertas cosas que la persona puede mirar con más claridad o sintiéndose acompañada, como tal vez en otros momentos de su vida no lo fue, pero que nunca será decirle tomar una autoridad que no nos corresponde sobre su vida, ¿no? Sino al contrario, ayudarle a que se sienta dueña o dueño de su propia vida. No sé si ujú. estás de Sí, acuerdo. totalmente. Esto es fundamental, ¿no? Porque, bueno, por un lado respeta los recursos, la individualidad del otro, y por el otro lado cree en lo que el otro pueda, mm, la decisión que pueda tomar, lo que pueda decir, ¿no? Y sí que dentro de esto, los recursos que tenemos como terapeutas, ¿no? También es esto de el acompañar y por ahí
en esa eh, luminosidad que ponemos sobre algún aspecto que vemos que quizás no está visible, ¿no? Aparece la respuesta de por sí sola, ¿no? No es necesario nada que dirija. Sí ponemos luz donde vemos que hay algo que quizás no se puede ver, ¿no? Y pensaba en las preguntas poderosas, ¿no? Las preguntas que, bueno, yo también estoy formada en coaching, entonces el coaching hace un poco esto también, ¿no? Si bien no es una terapia y no lo trabajamos como terapia, pero trabaja a través de movilizar a través de preguntas poderosas, ¿no? Esas preguntas que te confrontan con esto qué es, ¿no? O qué me dice, o de dónde viene, y ahí aparece ya la posibilidad. Ayudamos, creo que a despertar, ese creo que es el rol del terapeuta y el que no es el rol de sacudir a la persona, como prenderle la luz, digo yo, cuando alguien está durmiendo, no podemos ir y prender la luz y bueno, despertarse, porque a nadie nos gusta, a mí no me gusta que me lo hagan. No. En la terapia un poco este cuidado, ¿no? De, bueno, si el otro todavía no está pudiendo ver, vamos despacio. Y lo que decís del convertirse un poco en mamá, digamos, o en... Sí, son esos lugares que hay que aclarar y que hay que estar atento porque ahí es donde aparece también esta transferencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos van poniendo? O el lugar del que se enojan, o el del malo, o el del bueno. Ningún lugar, digamos, que nos ubiquen o nos deseen poner, como hay que estar, sí, atento a eso, ¿no? Porque si no uno termina cubriendo cosas o quizás haciéndose cargo de ese siendo depositario, decís por eso es que acá viene importante el trabajo del terapeuta, el trabajo antes, el trabajo previo, el trabajo personal, ¿no? Lo que decíamos, somos seres humanos. Bien dice tu título, la humanidad del terapeuta. Claro, claro. Y justo retomando eso que ya un poco lo hemos ido nombrando, ¿no? Y que a lo mejor hoy podemos seguir profundizando en ello, es justo qué papel juega nuestra humanidad como terapeutas en el acompañamiento terapéutico. ¿Qué podríamos agregar a lo que ya hemos dicho? Wow. Bueno, ahí sí que ahí sí que te metiste profundo, especialmente con lo que para mí significa, porque la verdad es que un poco, o sea, la terapeuta que soy, el estilo que tengo o el camino que transito o lo que sea que en lo que la vida me haya convertido, tiene que ver 100% con la humanidad, ¿no? De lo que somos como terapeutas. Hablo especialmente de mí, pero porque puedo hacerlo con autoridad sobre mí, ¿no es cierto? Pero digo, cada experiencia, la humanidad del terapeuta lo es todo, porque cada experiencia que transitamos y dependiendo cómo la vivamos y cuánto también salgamos, como quien diría, airosos, ¿no? De fortalecidos, Mm. sanos o medio sanos, ¿no? Porque estamos todo el tiempo trabajándonos y todo el tiempo tocando, digo, no se termina nunca, no es como algo que está cerrado, pero la humanidad del terapeuta lo es todo en un espacio también, porque a mí personalmente me han pasado muchísimas cosas donde me he caído, me he quebrado, digo, también afectivamente, emocionalmente, físicamente, todo, tengo todos los quiebres posibles y de ahí uno se reestructura y renace. Y entonces lo que me di cuenta es que a través de haber pasado tantas cosas, desde distintas edades y demás, y a la vez, en paralelo, formarme, ¿no? Desde lo que es la parte científica, de la parte, digamos, más, si queremos, más de contenido, más intelectual, se unieron dos cosas que hicieron algo muy potente. Hoy cuando acompaño, por ejemplo, en duelos, cuando acompaño en pérdidas de salud, que es un proceso de duelo importante, digo, más que nadie puedo entender de qué se trata, porque he vivido la pérdida de salud, las enfermedades o situaciones familiares, laborales.
Entonces, hay algo de que el terapeuta no es que salió, o sea, me parece que el terapeuta que no, que está como en una caja de cristal, es el menos, digamos, el menos idóneo de alguna manera. Y es importante esto también decir, porque si no termina siendo un trabajito de escritorio y la terapia no es eso. Yo creo que la terapia es un trabajo de campo, donde Ujú, trabajamos con el cuerpo, con el corazón, ponemos todo, ponemos obviamente, nuestras partes con el trabajo personal que venimos haciendo. Pero vos me decís, la humanidad del terapeuta, para resumírtelo, lo es todo, porque creo que desde dónde vas a conectar con el otro tiene que ver con eso. Si ujú. es desde mi caja de cristal, desde mis creencias, mis estigmas y mis cosas, o puedo realmente conectar con el alma del otro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y esto me recuerda lo que hemos conversado en diferentes espacios de formación en el que hemos coincidido, que es justamente que ah, cuando una persona que da terapia se enfoca o prioriza, ¿no? Seguir un modelo terapéutico, el que quieras, y que lo que prioriza es cómo hago que el modelo encaje con la persona o con lo que estoy abordando ahora con la persona, en lugar de que como ser humano me conecte con la persona, que me zambulla, ¿no? Como en su mundo interior, pero siguiendo siendo yo, sin perderme de mí misma, sino ir entrando en su mundo interior para saber cómo acompañarle. Y entonces sí, el método entra, ¿no? La metodología que sea que cada quien trabaje desde el enfoque terapéutico que tenemos o los diferentes enfoques terapéuticos que hemos tenido oportunidad de aprender e ir integrando en nuestra propia práctica, pues van siendo recursos que suman, pero no al revés, ¿verdad? Nuestro, yo diría eso, ¿no? Que nuestro papel o nuestra humanidad lo que juega es eso, es como ser el medio, o sea, mi persona es el medio que me une con la otra persona, que me conecta desde la compasión con la otra persona, de lo que me está compartiendo para entender desde una profundidad lo que le significa, cómo lo vive, por qué lo vive de esa manera y entonces luego cómo ir deshaciendo pues estos, digamos, estos nudos pues en la vida que todos tenemos, ¿no? Pero como hilo conductor, esta conexión con la persona y lo otro son recursos que ayudan a esto, pero no al revés. Y creo que Ujú. a mí a veces por eso me llama mucho la atención, ¿no? Cuando a veces en diferentes grupos en los que estoy de colegas que dan terapia psicológica, que alguien dice, "Ah, una persona está buscando específicamente, ¿no? Este modelo terapéutico o el tal". Y digo, ok, sí está bien, ¿no? Algunos modelos terapéuticos le pueden ir mejor a unas personalidades que a otras, pero al final no importa. Yo he conocido personas que tienen enfoques terapéuticos súper distintos a los míos, pero que tienen una humanidad y una calidad humana tan hermosa y tan desarrollada que hacen un acompañamiento maravilloso. Y del otro lado también, ¿verdad? Es en los modelos que tú y yo trabajamos. Entonces, creo que nuestra humanidad juega un papel tan importante porque tú compartías, ¿no? Bueno, tú has atravesado por situaciones personales que han sido desafíos enormes, ¿no? Y que yo también te admiro mucho por eso. Creo que yo me pregunto cómo yo lo había transitado, ¿no? No lo sé cómo lo hubiera hecho, pero yo admiro tanto cómo tú estás, ¿no? E inspiras, y por lo menos a mí me inspiras. Y pensando en mi propia experiencia, creo que cosas que tienen que ver con mi humanidad, ¿no? Como el que muchos años fui una activista social, que he trabajado muchos temas relacionados con la perspectiva de género, con los enfoques del feminismo, eh, que he trabajado mi propia feminidad, ¿no? Y lo que para mí eso significa y cómo yo lo vivo, cómo también he trabajado el tema de la diversidad sexual en mi propia experiencia de vida y acompañando a otras personas. Todo eso son cosas Ujú. de mi humanidad que también puedo poner al servicio acompañando a otras personas dependiendo del tema del que estén tratando, ¿no? Y que creo que una de las cosas que has dicho y que yo quiero resaltar muchísimo es que si nosotras como terapeutas o cualquier persona que da terapia no nos trabajamos, todo lo demás es como un cascarón vacío. Puedo tener Ujú. todas las credenciales del mundo, ¿no?
de los títulos que tú quieras, pero si no hemos hecho un trabajo personal o si no nos hacemos supervisión de cuando en cuando, pues corremos realmente el riesgo de ser negligentes acompañando a otras personas. Y nada más para antes de pasarte la palabra de nuevo, yo diría también como que creo hay un mito sobre que las personas que nos dedicamos a la salud mental somos personas súper sanas, que no tenemos ningún conflicto, que todo lo atravesamos así como navegando por un agua cristalina y no. Podemos ser Ujú, personas que acompañemos a otras desde el mejor lugar posible, desde esta humanidad y desde los conocimientos que tengamos, y al mismo tiempo, en algunos momentos de nuestra vida, estar atravesando por nuestras propias batallas, con el entendido de que sabemos que es cuando necesitamos también nuestro propio acompañamiento personal, ¿no? ujú, ujú. Sí, esto es muy gracioso, ¿no? Pero es gracioso en algún punto. Hoy mirándolo desde este momento, cuando esto que vos decís de, bueno, parece que el ser terapeuta te hace inmune a todo, ¿no? Eso es lo que la gente por ahí cree. A mí me da. Antes me molestaba, ahora realmente uno va aprendiendo también qué cosas, qué cosas tienen poder sobre uno y valor, digamos, para molestarte y otras no. Literalmente me quedan como, las estoy empezando a contar con los dedos de la mano, a las que ya no, mi vida me ha enseñado bastante. Pero esto de vos que te dedicás a tal cosa, vos sabés, vos seguro sabés manejar esto. A vos esto no te va a afectar. ¿Cómo puede ser te afecte tal cosa, no? Ah, O, por ejemplo, recuerdo que, bueno, yo hice formación en mindfulness, que me encanta y que aplico muchísimo también el mindfulness, esta técnica de meditación digamos, todas las cosas que he ido estudiando, haciendo, las ensamblo en un modelo de terapia justamente integrativo, digo, pero porque se ha ido integrando, ¿no? Bueno, y por supuesto culminamos con el de reprocesamiento de trauma que ha integrado verdaderamente todo lo que traíamos. Pero bueno, digo, cuando me hacen mención al mindfulness, es como, parece que tengo que vivir flotando en el aire y no me pasa nada, digo, o sea, no, no es así, justamente porque el mindfulness llegó a mi vida en un momento muy caótico, o sea, de mucha crisis. Yo dije, o me enloquezco o busco un camino. El camino fue mindfulness. Básicamente en cada camino de mis formaciones tienen que ver con momentos difíciles de mi vida, con quiebres, de varias, o sea que eso me dio la pauta, digo, ¿qué pasó? Y el mindfulness es eso, ¿no? Y por ahí cuando me dice, o sea, vos porque vos sos muy calmada, vos no te va a pasar nada, o vos no lo vas, a vos no te pasa nada, vos lo sabés manejar, como si uno tendría que ser mm, un ser, digamos, completamente diferente porque tenés esto, ¿no? Y la verdad es que como vos decís, tenemos momentos, y qué importante que es también el tener nuestros momentos que hemos pasado juntas también, ¿no? Como los espacios compartidos, los de supervisión, los de compañeras, porque ahí, o sea, somos nosotras desde la humanidad pura y neta, ¿no? De decir de esto de, bueno, esto me duele, esto me preocupa, esto lo tengo. Claramente eso no es un área que vamos a llevar a la terapia porque estamos en otro rol, pero digo, no es que no nos pase nada. sí, sí, sí. Y ahora que decía sí, que hay cosas que a veces nos duelen, ¿no? Y en nuestra vida personal. Quiero compartir que también, incluso a veces en nuestro quehacer profesional, ¿verdad? Regresando a esto, ¿no? Esto de la Ujú, humanidad que ponemos, ¿no? Nuestra persona en todo nuestro ser, ¿no? No solo nuestra cabeza, nuestros pensamientos, sino también nuestras emociones y nuestro ser corporal está ahí acompañando a ujú, otra persona en ese proceso. Y algo que yo he apreciado tanto de este proceso de formación en reprocesamiento del trauma es cómo ha cambiado la concepción que yo tenía antes de lo que había aprendido en otros espacios de formación directa o indirectamente. Era esta lógica de hacer un poco de distancia con el paciente, ¿no? Es como si no tuviera permiso de tener como un afecto por esa persona, ¿no? Un cariño ujú, genuino por esa persona y entender que eso
que eso no está peleado, ¿no? Y que está bien celebrar y recibir y expresar desde un lugar de respeto, ¿verdad? Por supuesto, ese afecto a mis pacientes, hasta donde también sé que se sienten cómodas o cómodos, o simplemente yo saber que lo siento, ¿no? Que ese cariño está Ujú, ahí. Y retomando la palabra de que a veces hay cosas que duelen, creo que a veces, por las razones que sean, algunas pacientes o algunos pacientes de pronto desaparecen abruptamente, ¿no? No sé si a ti te ha ujú, pasado, a mí me ha pasado algunas veces y bueno, hay cosas que uno tiene que entender, que es parte del proceso, que lo que tú quieras y mandes, ¿no? Pero sí es cierto, por lo menos a mí, no sé para ti, para mí sí hay una partecita que se queda como, ouch, ¿no? Es como de, recuerdo, no digo los nombres, pero recuerdo un par de personas puntualmente que te diría, no les tenía, les tengo mucho afecto, ¿no? Les tomé un cariño especial ujú, y sentía que todo el proceso iba bien. De hecho, la última sesión que habíamos tenido había sido así como hermosa, ¿no? Iba fluyendo el proceso, sentía que había como esta conexión, ¿no? Que se había creado el vínculo afectivo, terapéutico bastante bien. Y de pronto no volvió a su siguiente sesión, no contestaron mis mensajes, era como, o sea, no ujú, cero, ¿no? Como ujú. el famoso ghosting que ahora le llaman. Sí. Y decir, ¿no? Que quienes acompañamos desde este lugar, con todo nuestro ser, sí nos toca. Bueno, a mí sí me toca, ¿no? Ujú, Yo tuve que ujú, procesar esas partidas como, wow, ¿no? Es como decir, bueno, con todo y que duele, quiero pensar que el tiempo que estuvo algo le pude haber aportado, ojalá que así haya sido a esas personas y que ojalá sepan que genuinamente a mí sí me importaba el vínculo ujú, terapéutico y que, ujú. y que lamenté mucho no haber tenido la oportunidad de poder hacer un cierre, ¿no? Y que a veces Claro. es así, que Ujú, creo no digo de estos casos en particular, digo ya en general, algunas personas creo que cuando nos buscan, como que si hubiera como una parcialidad de no mirarnos como humanas, ¿no? Como personas. Y doy un ejemplo concreto, no sé, a veces cuando te contactan para pedirte una cita o pedirte información, es como, ¿cuánto cuesta? Así, como el primer mensaje, no, o sea, no sé quién eres, cómo te llamas, buenas tardes. Sí, no soy un robot que te conteste del otro lado, soy otro ser humano, ¿no? Entonces suelo preguntar, ¿con quién tengo el gusto? ¿No? O sea, como, ¿quién eres, no? Por lo menos, si no me dice por lo menos un buenas tardes, un quién eres. Y eso es algo que yo quería compartir también hoy. sí, bueno, un tema realmente paralelo, ¿no? Pero paralelo digo y que está dentro de todo esto que tiene que ver con la humanidad, porque claro, sí, me ha pasado, no tantas veces, pero cuando me ha pasado me resonaba esto que decís, eh, esta cosa de desaparecer, ¿no? Y realmente también me pasa, como vos contás, esto de yo cuando entro en la sesión, o sea, realmente me preparo, de hecho siempre tengo unos minutos antes donde hago mi centramiento, mi meditación, para poder estar completamente disponible, porque digo, trabajamos con el cuerpo, la mente y el corazón. Está todo, esto inclusive tiene bases científicas, ¿no? Donde está estudiado cómo el cliente, el paciente, conecta con nuestro sistema nervioso, cosas que la gente no lo sabe, ¿no? Esto de qué sucede, por qué a mí me cambia cuando estoy acá en la sesión. Bueno, porque el cerebro conecta con, o sea, el cerebro del cliente, del paciente, conecta con el del terapeuta, o sea, se está sirviendo de mi sistema nervioso para regularse. A su vez, yo como terapeuta tengo que estar en muy buen estado, muy buen eje para poder estar yo autorregulada y poder servir de contenedor a lo que el otro trae. A su Mm, vez, esto impacta en mi cuerpo, impacta a nivel cardíaco, es decir, somos un campo energético que está mm, en interacción con el otro.
Y por eso es que también el otro puede hacer proceso, porque está pudiendo ser, está pudiendo llorar, enojarse, asustarse, decir lo que le molesta, y ahí estamos nosotros. Entonces, sí, creo que hay como un desconocimiento quizás, ¿no? En gran parte, que nos lleva como a un objeto de, bueno, satisfaceme mi dolor, saname, curame, dame lo que, ¿no? Esto de quiero, por eso es el cuánto cuesta, a ver cuánto cuesta para que esto se me vaya. Y bueno, y se pierden, pero creo que es esto, es desconocimiento, Ujú, desconocimiento que lastima, como todo, la ignorancia lastima, ¿no? Por ignorancia no habrá maldad, pero se lastima igual. Y, ujú, y sucede esto, como se pierden del encuentro, de esta cosa más de sentir que hay un otro que ya nos está dando un dato. Ya ujú, viene una persona que te dice, o sea, del otro lado no hay nadie, digo, no creen en esto, por eso también se van de esta manera. Yo hago bastante distancia cuando suceden estas cosas, como sí, planteo, evalúo un poco el proceso, veo qué puede haber pasado, pero también observo y la mayoría de las veces esto de mm, no puedo conectar con el valor que el otro me da, ¿no? O sea, no puedo recibir eso. Y entonces, bueno, ahí también libero, suelto, ¿no? Pero claro que te deja ahí una sensación siempre que quedo disponible, ¿no? Porque en realidad eso no es que uno quede como, no estamos, justamente en un proceso terapéutico y uno por ahí, esto de, bueno, podríamos hacer un cierre, ¿no? Siempre respetando cuando también la persona quiere dar por cerrado, ¿no? Pero es parte de nuestra humanidad eso. Es decir, somos nosotros los que estamos haciendo una pausa. A mí cuando atiendo me pasa que entro como en un flow. Es como algo que entro y navego ahí. O sea, el tiempo se detiene, el estilo de sesiones que hago también son bastante extensas, son largas, no son la típica de lo ortodoxo que te dicen son 40 minutos y si llegaron los 40 minutos, bueno, no sé, secate las lágrimas, listo, se terminó, fuiste. Las dos sabemos nuestros tipos de terapias, ¿no? Por las formaciones que traemos justamente más humanizadas, son ujú, extensas, son tiempos, son más de una hora. Y entonces, bueno, claro, ¿con quiénes están ahí? Es un cuerpo, es un ser, es un corazón que está puesto a disposición, ¿no? sí, totalmente. Y eso es justo, ¿no? Nuestra humanidad que incluye nuestro sistema nervioso, como bien decías, cuando hacemos lo propio, cada una a su manera y a su tiempo, de estar ahí, ¿no? De estar presentes para la otra persona, realmente presentes en cuerpo, en mente y en corazón, para que también desde este lugar de la autorregulación como persona pueda ser un recurso que abona a que la otra persona se sienta como que aquí puedo respirar, aquí no hay prisa, aquí no me están presionando, aquí si quiero llorar, necesito llorar, lo voy a hacer, o si necesito no hablar, también no pasa nada si no hablo, ¿no? Ujú. Saber que todo eso comunica y que todo eso que es parte de nuestra humanidad como terapeutas abona al acompañamiento terapéutico y que es todo un arte, ¿verdad? Porque como decíamos antes, no solo es la metodología terapéutica o el enfoque terapéutico que trabajamos, que también son muy valiosos, sino el hilo conductor o el eje central que es nuestra persona, ¿no? Que son nuestras Ujú. humanidades que se acompañan, cada una teniendo pues un rol en ese acompañamiento, la persona que está buscando encontrar su camino, sus respuestas, sanar lo que necesite sanar, y de nuestro lado siendo quien acompaña, ¿no? A veces tomándole de la mano, simbólicamente hablando, a veces literalmente, según sea el caso, y otras veces, como decías, como alumbrando el camino, ¿no? Ujú. Claro, y además esto también como sacarlo de lo mercantil, ¿no? De lo meramente, o sea, no sé, la verdad que para mí ni siquiera es un negocio, ni siquiera es algo, o sea, uno, por supuesto, cobra por sus servicios, porque ese es el modo de vivir, cobras por los servicios,
por lo que uno hace. El dinero no deja de ser una transferencia de energía también, entonces es la energía que recibimos para, bueno, desarrollar nuestra vida. Pero no es el foco, no es, bueno, a ver cuánto cobro o cuánto es lo que me ingresa de esto. O sea, cuando estamos realmente comprometidos como terapeutas, la verdad es que es la humanidad lo que está ahí, ¿no? Y pensaba en esto de también de este traspaso, ¿no? Que a veces sucede cuando las personas por ahí dicen, bueno, no, si es online, ¿no? Es como que por ahí lo ven como si fuese menos, en menos conexión. Bueno, nada, o sea, realmente es muy alejado de la realidad, de lo que sucede, porque la energía es algo que se manifiesta tanto. Yo que hago constelaciones también, cuando, o sea, las cosas fuertes que se sienten, que pasan, que el cuerpo, o sea, y ahí uno entiende que la energía va más allá de todo lo que podemos llegar a entender, ¿no es cierto? Entonces, la presencia es la misma, el tiempo es el mismo, el estado es el mismo y, y cómo se siente eso, ¿no? Entonces también es como, me parece que está muy bueno el tema que traes, Diana, porque también ayuda, ¿no? Este espacio seguramente lo van a escuchar terapeutas y lo va a escuchar gente que no es terapeuta y van a empezar quizás a darle ese valor. Creo que estas son las cosas que hay que visibilizar para no solamente entender que bueno, que hay lugares donde yo puedo pedir, ¿no? No importa si pago o no pago, no tiene que ver con eso, tiene que ver como casi diría, por un respeto de la humanidad del otro, algunos detalles, ¿no? Porque es un otro el que está ahí, como lo tiene el terapeuta, que también hablamos de esto, ¿no? O sea, es un otro el que está ahí, no es cuánto sale la sesión, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y eso que decías, este, este espejo que de pronto es la persona que está enfrente de mí, ¿no? Y cómo trato a esa persona, también ya decías muy bien, ya nos va dando pistas, ¿no? De tal vez cómo se trata a sí misma o a sí mismo, o cómo trata a personas de su vida cotidiana. Y también de pronto puede ser una oportunidad, ¿no? Quienes atraviesan después de, ok, sí, cierto, no me presenté, ¿no? Me llamo no sé cuál y sigue la información y elige si estar en proceso, de pronto también pueden ser espacios de oportunidad para, pues, profundizar en ello o trascender esos temas, ¿no? Es ¿No? decir, no todo es malo, solo es como nombrarlo y decir que eso también es importante, que eso también habla de nuestra humanidad, de los dos lados de la conversación, ya sea personal o en línea. Y coincido contigo, creo que el trabajo en línea es algo que yo por lo menos en los últimos años he aprendido a valorar más. Yo como terapeuta, ¿no? Como paciente, fíjate qué curioso, yo como paciente, antes de abrirme a la posibilidad de dar terapia en línea, yo ya tomaba terapia en línea, o sea, yo como paciente, ¿no? Con quien en ese Ajá. momento me acompañaba, y yo decía, no, sí, es que claro, ¿no? Con ella me siento súper cómoda, todo bien, en mi entorno no veo a alguien que tenga este perfil con el que yo quiera tomar terapia, pero yo, fíjate qué interesante, yo me resistía a yo dar terapia en línea porque yo sentía que no conectaba igual, ¿no? Pero Mira, ahora esa es una barrera que afortunadamente he podido trascender, ¿no? Y puedo sentir, coincido contigo, o sea, yo puedo sentir en mi persona y en la persona que acompaño cómo de verdad podemos llegar a conectar y a sentir la energía una de la otra o uno del otro desde un lugar súper profundo, aun cuando lo que está en medio es una pantalla. Así que ya sea en presencial o en línea, eh, sí, todo esto se siente y se transmite. sí, totalmente, totalmente. Sí, es curioso, a veces simplemente es el mito o la cosa de quedarnos con una barrera, ¿no? A veces la gente también dice, no, no sé, nunca estuve. Yo trabajo en línea hace, bueno, ya muchísimos años, que hace, no sé, van a ser como 10 años que ya había empezado a trabajar en línea antes de pandemia y todo eso, que fue como el boom, para mí no fue muy cambiante. Pero
sí, el hecho de que uno a veces se queda simplemente con la resistencia. Entonces, como vos decís, hay muchas situaciones de las que estamos nombrando que no son ni buenas ni malas, simplemente son como oportunidades de cambio, ¿no? Esa oportunidad de, esto tal vez lo estoy haciendo de esta manera, bueno, ahora lo veo, ¿no? Y bueno, un poquito de esa luz que, que traemos. Así es. Bueno, pues si te parece podemos ir cerrando el tema de hoy. No sé si te gustaría agregar algo sobre cómo nuestra humanidad como terapeutas abona al proceso terapéutico o bien si hay una frase con la que te gustaría despedirte. Bueno, la verdad es que hemos salpicado bastante, me encantó el tema. Otra vez, gracias por proponerlo, por invitarme a participar en él. Y mira, se me viene una frase muy, muy simple, ¿no? Pero muy conocida. Creo que es de Jung, que dice, podemos, ¿no? tener todos los títulos o podemos tener todas las formaciones, ¿no? De alguna manera, pero frente al otro, frente al dolor del otro, somos simplemente otro ser humano. A mí me convoca mucho esa filosofía, ¿no? Como observar esto, porque también me lleva a una autoobservación, es decir, me he sentido muy fuerte, me he sentido muy débil, me he sentido muy vulnerable y me he vuelto a sentir fuerte y reconozco todo ese proceso en distintas situaciones. Digo, las físicas como las emocionales, ¿no? Y, y creo que es eso, es entendernos como seres humanos con todo ese bagaje de posibilidades, la fortaleza, la vulnerabilidad, todas nuestras partes, diríamos, en este modelo de partes que trabajamos, ¿no? Pero con todas esas partes, cuanto más lugar le damos a las partes que tenemos dentro, eh, mejores terapeutas somos, mejor podemos conectar con otros y desde este lugar simplemente es eso, eh, totalmente honrada y gracias por convocarme para compartir. Deseo que a la gente también se lleven como una linda sensación, ¿no? De todo esto que compartimos, de cómo vivimos la terapia por dentro, porque a veces no se sabe cómo vive la terapia por dentro el terapeuta, ¿no? O se piensa, listo, ya está, me fui, cerró el cuaderno y se olvidó de mí, no, no, y estamos muy conectados, no es que estemos todo el tiempo, obviamente, sabemos hacer cortes, hacemos distancia, porque eso es lo que necesitamos para trabajar verdaderamente. Si nos acarreamos el problema de uno arriba del otro, no estaríamos bien, pero desde el corazón siempre estamos, ¿no? En conexión, como, bueno, y observando, y el tiempo que ponemos antes y después para estudiar un caso. En mi caso siempre estoy como, bueno, observando ese proceso, es decir, no es solo ese momento, y eso también es por amor, es por amor lo que estamos haciendo, porque nos importa el otro, ¿no? Así es, así Eh, es. Bueno, quiero cerrar con un gracias enorme. Realmente me ha encantado el espacio y el tema, ¿no? También visibilizando eso y bueno, y destaco tu valentía también, y tu humanidad como colega, como compañera, como mujer, ¿no? Que bueno, agradecida de habernos cruzado también en la vida. Yo te agradezco mucho a ti también, Lorena, por tu tiempo, por tu autenticidad y por regalar tu tiempo y tu sabiduría en este espacio. De verdad te lo agradezco mucho y qué bueno que sea la primera de muchas que podamos volver a coincidir en este espacio y en cualquier otro. Gracias, Mm. Lorena. Muchas gracias a vos. Bueno, y a ti que nos has acompañado hasta aquí, también muchas gracias por tu escucha, por tu presencia. Y si crees que este tema le puede servir a alguien que te importa, por favor compártelo. Gracias por seguir este canal y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.